y 1940. Bueno, su compañero que no pudo estar presente es Rafael González, quien es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Pedro de Valdivia de La Serena. Montserrat, repito, muy agradecido de que aceptaran nuestra invitación y el micrófono y la pantalla es toda tuya. Gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias, Cristian, por la presentación, también la invitación y la oportunidad de exponer en estas charlas que se están haciendo constantemente, que siempre las veo, pero veo las afiches y he participado en algunas actividades acá con este grupo. Así que espero poder, bueno, lo que les voy a contar, que les sirva también como apoyo para las investigaciones que cada uno está haciendo sobre sus propias familias o en general, ¿no? Y también tener un tiempo para conversar y dilucidar algunas dudas que puedan surgir a partir de este trabajo. Bueno, antes que nada, nosotros como Afro Coquimbo, yo vengo como en representación de este grupo Afro Coquimbo, la historia después del olvido, somos 4 historiadores, 2 historiadoras y 2 historiadores, que trabajamos el tema colonial y también afrodescendientes. Habemos 2 especialistas en afrodescendencia, uno es Luis Madrid y otro soy yo. Rafael es más bien especialista en temas históricos regionales, así que, pero también se ha introducido en el tema afro a partir de estudios de documentos parroquiales y otro tipo de fuentes. Y Andrea Sanzana, que también es especialista en historia colonial. Nosotros, bueno, antes les aviso que hicimos, les comento que hicimos un libro que también está a disposición online, está disponible en la página Ovalle Cultura, y también está disponible en la plataforma academia.edu, a mi nombre o a nombre de Rafael, ahí lo pueden descargar y ahí hay, se llama Antecedentes para el estudio de la presencia afrodescendiente y afromestiza en la región de Coquimbo. Eso para empezar con este aviso. Así que, bueno, veo por ahí conectado a Luis Madrid, que es otro de nuestros integrantes, así que eventualmente también él puede responder algunas preguntas que puedan surgir en esta charla. Voy a compartir pantalla para apoyarme de un PPT. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, ya. Perfecto. Súper. Ya. Bueno, lo que íbamos a presentar el día de hoy con Rafael, lo titulamos como manera general, Historia de la presencia africana y afromestiza en Chile, con la idea de hablar un poco de cómo podemos entender esta presencia y cómo podemos entender esta existencia, ¿no es cierto?, que encontramos en los documentos, que encontramos en nuestras genealogías, pero que también encontramos en cierta memoria de esta presencia africana. Memoria que, yo sé de paso, ha querido ser borrada de alguna manera, pero sale a relucir constantemente y está ahí, ¿no? Bien, para explicar un poco esto, quería empezar con estas imágenes para poder entender la trata de esclavizados y la participación de los territorios del actual Chile en este tráfico. Son imágenes de... ¿Ven las imágenes, cierto? ¿Está pasando aquí el PPT? ¿Sí? Perfecto. Ya, súper. Son imágenes de ilustraciones de un texto, de un episodio que relata Joaquín Díaz Garcés, que es un importante periodista y tradicionista de principios del siglo XX en Chile, fundador de la revista Pacífico Magazine, donde escribió varios relatos. Muchas veces estos relatos iban ilustrados con ilustraciones de diferentes ilustradores, pero uno de los más importantes ilustradores de esta época es Pedro Subercaseaux, que además después tiene pinturas muy importantes y muy relevantes para contar la historia de Chile. Y estas ilustraciones me parecen súper interesantes porque primero que nada hay un relato claro, que es un relato ficcional, pero está basado en hechos reales, que aparece en 1916, a menos de 100 años después de la abolición de la esclavitud en Chile, que fue en 1823, y que le recuerda a los chilenos que este tráfico también pasó por Chile, llegó a Chile y acá también hubo esclavización, ¿no? En esta serie de imágenes, que son todas las que aparecen en este relato, vemos todo este proceso, ¿no es cierto? Esta salida de las caravanas esclavistas desde la costa africana, ¿no es cierto? Un espacio como tropical con estas palmeras, luego el paso en el barco,
Y lo más interesante que a mí me parece en esta serie de imágenes es esta imagen central, ¿no es cierto?, que es la imagen de una caravana de esclavizados cruzando la cordillera de los Andes. Esto nos dice que efectivamente los esclavizados estuvieron en estos territorios, tuvieron que cruzar esta cordillera y efectivamente llegaron a estos territorios del otro lado de la cordillera, ¿no es cierto?, la zona pacífica, y vivieron acá también, ¿no? Joaquín Díaz Garcés, en el inicio de su texto, que se llama El camino de los esclavos, ¿no es cierto?, dice: en los momentos en que la única voz levantada en la prensa chilena para señalar el retroceso histórico que significa la deportación de los civiles de un país invadido ha quedado sin eco alguno, sea lícito al escritor hacer revivir a los ojos indiferentes de los chilenos la epopeya de la esclavitud africana, que durante muchos años lanzó también sus caravanas dolientes a través de nuestro territorio. Esta parte es la introducción natural que explicará el hecho histórico, o a primera vista inverosímil, del episodio trágico de la prueba, que se narrará en otro número. Es decir, Joaquín Díaz Garcés da cuenta de la importancia de este tráfico y del impacto que debería tener en los chilenos, ¿no es cierto?, esta historia que también es parte de nosotros y debería ser parte de nuestra memoria, pero es una historia que se está olvidando, ¿no? Y hace este texto que narra el tráfico de esclavos hacia Chile a través de Buenos Aires, ¿no? Para situar un texto que se supone que va a escribir posteriormente, pero que finalmente nunca llega a escribir, que es el episodio trágico de La Prueba, ¿no? La Prueba era una fragata que navegaba por las costas pacíficas, costas de Chile. ¿Cuál es el episodio, o qué refiere este episodio de el trial o la prueba, ¿no es cierto? Bueno, en la historiografía este episodio es conocido como el episodio del trial, la fragata trial, o trial, que navegaba por las costas pacíficas. Bueno, este episodio ha sido reconocido, ha sido narrado en muchas ocasiones, ya no es un episodio que haya estado escondido en la narrativa chilena ni en la historiografía chilena. Sin embargo, hoy en día es bastante sorpresivo que alguien lo conozca, excepto quienes manejamos más bien, obviamente, en el ámbito histórico. Sí hay cierta memoria en el espacio donde esto ocurrió, que es en la zona de Concepción, cierta memoria que ha quedado en relatos orales en este espacio. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente rescatado para llegar a constituir un evento que se narra efectivamente en la historiografía chilena. Sin embargo, a pesar de eso, sí hay varios trabajos que se han hecho. Jorge Pinto Rodríguez, historiador, Premio Nacional de Historia, ha escrito ya 2 artículos sobre este episodio, uno publicado en el año 1986 y otro publicado en el año 2012, ¿no? Trabajos que están basados en los documentos tanto de Real Audiencia como en los de Intendencia de Concepción, en donde aparece este episodio. Como vemos aquí, el episodio trata de una rebelión de negros, ¿no? Es un motín que se genera en esta fragata, que estaba capitaneada por un capitán español, que salió de Valparaíso, tenía que llegar a Lima con un cargamento, vamos a decir, de casi 70 esclavos, supuestamente todos africanos, y tenían que llegar a Lima. Estos esclavizados se amotinan, al poco antes de llegar a Lima, obligan al capitán a volverse, llegan a las costas de frente de Talcahuano, y ahí después de un tiempo, de unos días, son descubiertos por un barco norteamericano que ayuda al capitán español, y finalmente los esclavizados son llevados a la costa, ¿cierto?, a Concepción, y ajusticiados para generar también un escarmiento en la otra población esclava que venía en el barco, pero también la población esclava que vivía efectivamente en 1804 en la zona de Concepción. Hay otro trabajo que es muy interesante también, que se puede consultar en el libro Huellas de África en América, Perspectivas para Chile, que es un libro que les recomiendo bastante, creo que todavía está disponible para ser comprado en la editorial universitaria, que este texto de uno de los artículos es de Javiera Carmona, y también trata sobre este trabajo y da señales muy interesantes de cómo podemos pensar esta posibilidad de esta presencia esclava y del tráfico de esclavizados a través de las costas del Océano Pacífico y también del territorio que es Chile, ¿no es cierto? Y lo más interesante es que
este texto, o sea, estos trabajos de historia no tan solo se han quedado en eso, o sea, no solo ha sido recuperada esta historia a través de estos textos historiográficos, que igual son de fines del siglo XX y principios del XXI, sino que también ya en su época, ya en el siglo XIX, esta historia había sido recopilada o recogida a través de una novela de Herman Melville, que se llama Benito Sereno, en relación al capitán del barco, ¿cierto?, del trial, que se llamaba Benito Sereño. Y esta novela es recogida a partir de las memorias del capitán del barco negrero, o sea, del barco, perdón, norteamericano. Y esta novela a su vez fue llevada al cine en el siglo XX, en 1969, con estas imágenes, son unas imágenes de la película. Es decir, un evento acontecido acá en las costas chilenas que dan cuenta del tráfico de esclavos dentro de, en este espacio chileno, ¿cierto?, reconocido como chileno, es un evento bastante conocido, ¿no? Bastante conocido y debería ser mucho más conocido para nosotros, y que no tan solo por ser un evento específico, ¿cierto?, de este motín, sino también qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Eso es lo interesante de conocer y de saber. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo se explica el episodio de la fragata Trial? ¿Cómo es posible, vamos a decir, que exista un motín de personas esclavizadas africanas negras en las costas chilenas en 1804? ¿Ya? Y para eso tenemos que contar una historia que es mucho mayor, obviamente, que no empieza en 1800, sino que es mucho más anterior, y que tampoco termina en 1800, sino que se continúa, ¿no? Que es la historia, evidentemente, de la presencia de esclavizados africanos en América. Bien, para partir hay que decir que la esclavitud de origen africano comienza instalada en la península ibérica, ¿no es cierto?, y desarrollada en la península ibérica principalmente por los portugueses, hacia 1444, que se supone que es el primer barco negrero que sale de un enclave africano hacia los territorios de Portugal. ¿Ya? Por lo tanto, Portugal es el gran esclavista de toda la historia, ¿no? Son los primeros que, obviamente había esclavitud en África y en toda la zona mediterránea previa a Portugal, evidentemente, pero los portugueses son los primeros esclavistas occidentales, vamos a decir, europeos, que tienen enclaves en África, en la zona atlántica, y que comienzan a desarrollar un tráfico propiamente para llevar a personas esclavizadas negras subsaharianas a plantaciones azucareras, ¿no?, en islas que están colonizadas, que han sido, o que están colonizando en ese momento por los portugueses y que están generando plantaciones. Portugal es el primer gran esclavista y de alguna manera es el último que termina aboliendo la esclavitud, ¿no? Brasil abole la esclavitud en 1888. Brasil que era y que había sido una colonia portuguesa, ¿no? Entonces, Portugal es el gran esclavista. El gran esclavista del siglo XV, del siglo XVI, hasta el siglo XVII, cuando comienzan a introducirse en estos espacios de esta competencia mercantil de personas, Francia, luego Holanda, también Inglaterra, que después ya se van a constituir como grandes esclavistas, ¿no? Sobre todo los ingleses ya en el siglo XVIII y XIX, o en el siglo XVIII principalmente, ¿no es cierto?, va a ser una de las grandes potencias esclavistas, y que incluso va a tener, llegar a firmar contratos con España para traficar esclavizados hacia las colonias españolas en el siglo XVIII, desde 1713, que se firma el Tratado del Asiento Inglés, que va a tener su puerto de entrada en Buenos Aires. Pero antes de eso, en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando ya comienza la expansión española y portuguesa en América, es Cartagena de Indias el principal puerto de entrada de esclavizados, el puerto principal y legal, ¿no es cierto?, para la entrada de esclavizados a todo lo que es Sudamérica. Acá en este mapa que les presento acá, me parece muy interesante, muy importante conocer la división político-administrativa de las épocas que estamos refiriendo. Sabemos que todo el tema de las divisiones político-administrativas es una cuestión fluida, evidentemente. No es lo mismo en el 1786, que el mapa que muestro acá, con lo que pasaba en 1850 o en 1900, etcétera. Siempre va a haber una fluidez y una transformación, además que los idearios sobre qué territorios ocupa qué
qué organización está ocupando qué territorio, ¿cierto? Si vamos a hablar del Imperio Español, si vamos a hablar del Estado de Chile, etcétera, siempre va a ser algo fluido y cambiante, ¿no? Producto de las guerras, las transformaciones político-económicas, etcétera. Pero en este punto me interesa mostrar lo que refiere a principalmente a pensar qué es lo que es Chile, ¿no? En un ejercicio de pensar Chile como un espacio territorial concreto, ¿no es cierto? En donde hay personas que están llegando a ese espacio territorial concreto. No son personas tan solo españolas o europeas, sino que también hay un tránsito de pueblos indígenas que se están moviendo y efectivamente también de personas de origen africano que están llegando de manera normalmente forzada. No siempre, pero normalmente forzada. Acá vemos este mapa, ¿cierto? Vemos acá que Chile, en este periodo, hasta este periodo, era este territorio, ¿no es cierto? Este territorio entre Copiapó y el Biobío, ¿no es cierto? Con más este enclave acá, la zona de Valdivia. Ese era efectivamente el territorio que tenía la administración chilena. Más un pedacito acá, que sería la provincia de Cuyo, Mendoza, su capital, ¿no es cierto?, que perteneció a Chile también, a la administración de Santiago, hasta 1776. Por lo tanto, también podríamos imaginarnos Chile con Mendoza incluido, ¿no? Antes de 1776. Después, obviamente, es otra historia, aunque evidentemente las conexiones de migraciones, de movimientos de personas, conexiones económicas, etcétera, van a estar presentes igual, ¿no? Porque los lugares geográficos van a estar ahí mismo, ¿no? Pero en términos administrativos cambia. Y vemos que todo lo que se llama el Norte Grande, ¿cierto?, pertenecía a otro tipo de administración, no pertenecían a la administración de la Gobernación de Chile, sino que pertenecían a otro tipo de intendencia, virreinato peruano, etcétera, ¿cierto? Y sabemos que ya se van a incluir estos territorios a lo que es Chile a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, cuando ya la República de Chile estaba bastante avanzada. Y vemos también, a mí me gusta mucho este mapa, porque este mapa nos muestra efectivamente territorios indígenas, ¿no es cierto?, que eran absolutamente independientes y que se fueron adjuntando a los territorios de los estados nacionales de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, etcétera, ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, este mapa es bastante decidor en ese sentido. Bueno, ¿qué les voy a contar acá? Con este mapa voy a aprovechar de contarles sobre las rutas del tráfico esclavista, para darle una idea más o menos de cómo se movilizaban estas poblaciones y cuáles eran los tránsitos que había. Como les decía, a principios de la conquista y hasta mediados del siglo XVII, la principal ruta oficial, ¿no es cierto?, de tráfico de personas de origen africano esclavizadas, era desde Cartagena de Indias, cruzando por el Istmo de Panamá, ¿cierto?, y embarcándose en el Pacífico hasta la ciudad de Lima, ¿cierto? Y muchas veces de Lima se partía hasta hacia el sur, con cargamentos de personas esclavizadas, Arica, Coquimbo, ¿cierto?, Valparaíso, Santiago, Concepción. Eso era más o menos la ruta que se hacía hacia el sur. De vuelta también había tráfico de personas, ¿no? Hay un tráfico de ida y vuelta. Obviamente hay menos de vuelta que de ida, sobre todo en el siglo XVI, XVII. Hay un tráfico más bien desde Lima hacia Chile por la demanda de personas esclavizadas que se solicita en ese entonces. Por otra parte, después ya, y sobre todo en el siglo XVIII, vemos que se abre un puerto que ya funcionaba hace rato ya, pero que se abre de manera oficial para la entrada de esclavizados, que es Buenos Aires. Cuando se firma sobre todo el asiento con la corona británica, que duró más de 30 años, hay un tráfico que ya es directo, desde África hasta Buenos Aires. ¿Ya? Es un tráfico que viene por este lado, ¿cierto? Y va llegando a Buenos Aires directamente, Montevideo, Buenos Aires. Pero también hay otro tipo de tráfico que viene desde los barcos portugueses que llegan a Brasil, ¿cierto? Diferentes puertos brasileños, y también se reparten personas hacia los puertos de Montevideo, Buenos Aires. Muchas veces los barcos que recalaban en puertos brasileños también tomaban algunos esclavizados que habían incluso nacido en Brasil, por lo tanto eran no esclavizados africanos, sino muchas veces esclavizados criollos nacidos en Brasil, que también eran después revendidos o vendidos en el puerto de Buenos Aires, ¿cierto? Montevideo, Buenos Aires. Acá había dos rutas. Bueno, una es la ruta de Cabo de Hornos, ¿cierto?, que da la vuelta por acá,
Hasta el momento yo no sé si efectivamente hay tráfico de esclavizados por esa ruta, desconozco esa información, pero sí la ruta más usual, la que todos conocemos, es la ruta que sale de Buenos Aires hacia... ¿Sí? Es la ruta que sale de Buenos Aires hacia el oeste, ¿no es cierto? Que toma varias rutas en realidad, pero dos principales. Una es la que va de Córdoba y sube después hasta Alto Perú, y para llegar finalmente hasta Lima. Y la otra es la que se va hasta Mendoza y cruza la cordillera para llegar a Santiago. Bueno, ahí también es probable que haya un desvío, porque hay a veces cargamentos que llegan directamente a Coquimbo, a la región de Coquimbo, de esclavizados. Y también, bueno, obviamente desde Santiago, muchos de estos esclavizados llegan a Valparaíso y ahí se reparten a otros lugares o se van a Lima. O por tierra también hay una repartición a partir de allá, diferentes compras de personas que amos o tratantes que van comprando ya, para decir, de a pocos esclavizados, y los van comprando para llevarlos de Santiago hacia el norte o de Santiago hacia el sur. Esas más o menos son las rutas. Bueno, son las rutas de los esclavizados que vienen desde África, ¿no es cierto? Se calcula durante toda la época esclavista, que son más de 300 años, partiendo con la esclavización que hacen los portugueses y luego con los otros países que se van introduciendo, con las coronas que se van introduciendo en este tráfico, que llegaron aproximadamente unos 15 millones de personas traídas desde África, o sea, que llegaron efectivamente a las tierras americanas, ¿no? Y esto hay que doblar la cantidad, porque hay que pensar en todas las personas que fueron efectivamente raptadas y cautivas en África y que no alcanzaron a llegar a América, que murieron tanto dentro del tránsito interno del continente africano mientras eran llevados hacia las costas, o que murieron durante el tránsito por mar, ¿no? Que es una gran cantidad de personas, o sea, es posiblemente que 15 millones de personas más hayan fallecido, hayan muerto en este tránsito, ¿no? Esas son las estimaciones. Hay algunos que dicen que hay mucho más, o sea, que son, no sé, 50 millones de personas que efectivamente sacaron de África, y muchos de ellos murieron, y algunos otros llegaron vivos a América. Dentro de esos, por lo menos 15 millones de personas en todo este periodo, varios miles llegaron a Chile, ¿no? Sabemos eso perfectamente porque hay, sobre todo para el siglo XVIII, están todos los registros de los barcos que llegaban a Buenos Aires y de todos los tratantes que compraban efectivamente esclavizados en Buenos Aires para traerlos a Chile, ¿no? Y hay muchas veces tratantes que compran de a 100, de a 150, de a 200 esclavizados en Buenos Aires con destino a Chile. Y ahí esos datos están, Studer los tiene, y bueno, y otros trabajos ya más actuales que trabajan efectivamente y han revisado toda esta información del asiento británico en Buenos Aires, tienen esa información del comercio que se hace para Chile. ¿Ya? Hay otros trabajos también actualmente que refieren este tema. Bien. Bueno, pensando en ¿cierto? En este circuito en el cual pertenece Chile, ¿cierto? Todos estos territorios de Chile, en términos coloniales, pero también en el siglo XIX, tenemos que pensar que, como les decía, la esclavitud de origen africano es previa, existe desde previamente a la conquista de América, y subsiste hasta después de los procesos de independencia, ¿cierto? De las colonias españolas en América y también británicas, qué sé yo, y otras colonias en América. Lo que respecta a nuestros territorios, ¿cierto? Chile pensado siempre como este espacio central, ¿cierto? Cuyo centro es Santiago, pero se extiende hasta Copiapó y por el sur hasta Concepción, ¿cierto? Pensando en este territorio, podemos hablar de la primera expedición, ¿cierto? Que se conoce de conquista, que es Diego de Almagro, en donde hay una cantidad importante de esclavos africanos que vienen en esta expedición saliendo del Cusco, 150 esclavos africanos, en un grupo también de 500 españoles, ¿cierto? Y 1500 yanaconas, que son obviamente indígenas de la zona peruana. Sin embargo, tenemos que considerar que si bien están denominados estos 150 esclavos africanos,
tenemos que pensar que dentro de los llamados españoles, ¿cierto? Estos 500 españoles, es muy probable que una importante proporción o una proporción de ellos hayan sido efectivamente también afrodescendientes. Ya como les decía, el contacto de la África subsahariana con la península ibérica, bueno, primero que nada es histórica, evidentemente hay miles de años de que África está muy cerca de España, eso por una parte, pero por otra parte el tráfico de esclavizados subsaharianos comienza por lo menos en 1444. Están llegando muchos esclavizados a la península ibérica y también están todos estos procesos de posibilidad de libertad que tienen las leyes hispanas que permiten liberarse a los esclavos. Entonces, hay muchos afrodescendientes negros que están naciendo en la península ibérica ya para la llegada de estas expediciones y estas huestes en la época de la conquista. Entonces sabemos que efectivamente muchos militares eran o africanos o afrodescendientes que nacían en la península ibérica y estaban quizás contados dentro del número de los españoles, ¿cierto? Uno de estos casos conocido y famoso es la mujer de Almagro, que era negra, y que seguramente no estaba siendo contada dentro de este número de 150 esclavos africanos, ¿cierto? Sino que no pertenecía a ese número. Por lo tanto, tenemos que pensar que había una mayor cantidad posiblemente de afrodescendientes llegando a estos espacios, a estos territorios chilenos, ¿cierto? Lo que después se va a constituir como Chile. Bueno, aquí hay una imagen de una película que se llama El Desorejado, del 2010, en donde una actriz representa a esta mujer de Almagro, ¿no? No hay ninguna imagen de la mujer de Almagro, entonces no tenemos una referencia de cómo habrá sido ella, ¿no? Pero tenemos esta imagen referencial que fue sacada o fue realizada por una actriz en una película. En 1540 tenemos la expedición de Pedro de Valdivia, y ahí sabemos y tenemos el conocimiento de que por lo menos venían 2 personas que eran negras, dentro de la hueste, ¿cierto?, hispana. Uno es Juan Beltrán de Magaña, que era, como les decía, un negro español, y también Juan Valiente, que era así, él era africano, que fue cautivo como esclavizado, llevado a México, adquirió el apellido de su amo, que era apellido Valiente. El amo le dio la libertad condicionada siempre y cuando, bueno, se supone que Juan Valiente quería ir a conquistar. El amo le permitió salir en huestes de conquista hacia el sur, y con la condición de que le pagara su rescate, ¿cierto?, su libertad cuando consiguiera el botín buscado. Y lo cosa que sí hizo, efectivamente, tuvo suerte Juan Valiente, llegó hasta Chile, súper lejos, ¿no? Y acá se convirtió efectivamente en militar, luchó junto a Pedro de Valdivia y se convirtió hasta en un encomendero, ¿no? Tenía a su haber encomiendas de indios. Enrique Comariz Moraga, para quienes les interesa esta historia, escribió una novela, El osado negro Juan Valiente, en 2016, una novela que está disponible para comprar también online. Así que es una novela muy, muy documentada, es una novela muy larga también y muy interesante de conocer al respecto de esta historia. Aquí, bueno, hay una imagen referencial de Juan Beltrán de Magaña. Se supone que Juan Beltrán de Magaña tuvo descendencia aquí en Chile, y quienes estudian genealogía me imagino que sabrán mejor que yo la descendencia que tuvo Juan Beltrán de Magaña acá. Y para poner otro ejemplo, nomás de esta época inicial, tenemos que en 1570, que es poquito después no tan poquito, en realidad 30 años después de la llegada de Valdivia a estas tierras, ya el contador de la Real Hacienda recomendaba que se compraran esclavos y esclavas africanas por parte de la corona, porque había una necesidad de mano de obra para los laboreos mineros especialmente, y también cierta producción agrícola, cierta de subsistencia, en el centro norte de Chile, ¿no es cierto? Había una falta de mano de obra indígena en esos espacios, y había un potencial bastante grande de minería, que era lo primero que necesitaban evidentemente los españoles, y lo que primero que venían a buscar, ¿no es cierto?, era mineral, oro, plata, etcétera. Entonces se demanda ya la llegada de esclavos africanos a Chile, y aquí dice, pero si se enviasen al reino de Chile 200 esclavos con algunas negras, que los 100 se pusiesen en el Valle del Limarí, que es en términos de La Serena, y los otros 100 en el Valle de Chuapa, que es términos de esta ciudad de Santiago. Por lo tanto, están solicitando efectivamente negros esclavizados y también algunas mujeres para esta zona centro-norte de lo que se va a constituir como Chile, ¿no es cierto?
Bien, hemos visto que, bueno, que hay, primero que nada, una presencia de esclavizados en 1800, ¿cierto? Hacia 1800. Esta presencia de esclavizados, de tráfico de esclavizados de personas de origen africano, ¿cómo se explica? Se explica con una historia o un proceso de larga duración que inicia efectivamente aquí en estos territorios con la conquista, que no es una situación extraña, ¿no es cierto? Chile es parte de un circuito de comercio esclavizado, ¿no? Y como pensamos en los esclavizados, ¿cierto? En personas de origen africano que son esclavizadas, siempre pensamos obviamente en oficios y los lugares que ocupaban efectivamente estas personas en esta sociedad. Bueno, acá tengo tres imágenes que son bastante ilustrativas. Dos son nuevamente de Subercaseaux, que me parece que para mí es uno de los grandes ilustradores de la historia de Chile. Hay que encontrar su obra y buscarla porque es muy interesante. Subercaseaux, siendo uno de los grandes ilustradores de la historia de Chile del principio del siglo XX, además, no es raro que incluya personas de origen africano en sus ilustraciones. Y eso es bastante interesante, ¿no? En un momento, principio del siglo XX, en donde hay todo un movimiento bastante racista que intenta borrar la presencia afro en la historia de Chile, Subercaseaux los pone, ¿no? Indica que ellos están ahí. En estas ambas imágenes de Subercaseaux están estos africanos o afrodescendientes en situación de servidumbre, ¿no? Lo que nosotros podemos imaginar como que era la normalidad, ¿cierto?, de estos espacios de servidumbre. Y esta tercera foto, que es la que está en medio, es una fotografía, ya no es efectivamente una persona esclava, porque es una fotografía de un niño de 1906 en una de los enclaves mineros de la región de Coquimbo, un niño con rasgos efectivamente afrodescendientes y que está cumpliendo labores de minería. Esto tampoco es extraño porque también hemos encontrado esclavizados que están en la minería en el norte. Bueno, primero que nada tenemos certeza de que hubo solicitud de esclavizados ya desde el siglo XVI para las labores mineras en el centro norte de Chile. Y también hay casos judiciales que yo he encontrado en el norte en donde hay reclamos por parte de esclavizados que están trabajando en minerales en la zona de Tamaya y en otras zonas del Limarí. Entonces, efectivamente, sí cumplían labores de la minería también, y cumplieron labores de minería como esclavizados hasta principios del siglo XIX, perdón. Este es un niño, ¿no es cierto?, que pertenece a este espacio, ya evidentemente no es esclavizado, pero sí es un afrodescendiente de la región. Entonces podríamos decir, sí, los esclavizados o las personas de origen africano se ubicaron efectivamente en estos espacios de servidumbre, de trabajos manuales duros, trabajos pesados, también en espacios agrícolas. Sabemos que los jesuitas, por ejemplo, tenían una amplia población de servidumbre africana, y eso se sabe por todos obviamente los inventarios que quedaron después de la expulsión de los jesuitas. Y así también otras órdenes religiosas que también contaban con una importante mano de obra afrodescendiente, africana, negra o mulata, los cuales desarrollaban actividades efectivamente también agrícolas y también domésticas, ¿no? O sea, es también muy usual el espacio doméstico para las personas de origen africano esclavizadas, ¿ya? Hay que hacer notar, sí, que estas personas, como les decía, hay un tráfico desde África, ¿cierto?, que va llegando a Chile, pero también hay un tráfico interno, pero no solo de africanos, sino de personas también mestizadas. La condición legal de esclavitud es traspasada desde madres a hijos. Entonces, una mujer africana, por ejemplo, puede tener hijos con un indígena, un indio, ¿cierto?, en la categoría colonial, pero su hijo va a seguir siendo esclavo porque ella es esclava. ¿Ya? A diferencia de los hombres, por ejemplo, hombres esclavizados que tenían hijos con indias o con mestizas, sus hijos no eran esclavizados porque sus mujeres o las madres de sus hijos eran libres, ¿ya? Entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de mestizaje y esas formas de organización social que van a generar efectivamente poblaciones esclavizadas, mestizas, ¿cierto?, mezcladas, afroindígenas o afrohispanas, y también van a generar una población afrodescendiente libre, mestiza también, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración a la hora de pensar cómo se organiza este espacio social en donde está la presencia afrodescendiente y que no tan solo es una presencia de esclavizados que están cumpliendo labores de servidumbre, sino que también hay otro tipo de espacios que van ocupando estas personas que tienen un origen africano y no siempre son necesariamente esclavizados.
En ese sentido, también traigo a colación estas imágenes que son muy interesantes, ¿no? Puesto, bueno, vamos a hablar de las primeras dos y las terceras lo voy a hacer mención aparte. Las primeras dos refieren a dos personajes del siglo XIX chileno. En uno está comprobada su ancestría esclava, ya los padres de Federico Guzmán, que es un muy importante pianista del siglo XIX. Sus padres eran esclavizados. Eran mulatos esclavos de Mendoza que llegaron a Santiago, tuvieron hijos acá. Los primeros hijos no eran libres, sino que fueron esclavizados, eran esclavos, o sea, fueron anotados en los registros como esclavos y luego empezaron a tener descendencia libre. Varios de sus hijos fueron músicos, son importantes en la escena artística y musical del siglo XIX chileno, y Federico Guzmán, tanto como su padre, son comentados en las historias de la música en Chile. Sin embargo, normalmente no se menciona la ancestría africana que él tiene, ya de alguna manera hubo una operación ahí de, entre comillas, de blanqueamiento para no mencionar su ancestría afro, cosa que sí ya está absolutamente comprobada, y hay historias que ya está absolutamente comprobada, así que esa investigación esas investigaciones las pueden ubicar, ¿no? Y incluso hay descendientes de Federico Guzmán que hoy en día ya asumen esa ancestría afrodescendiente y esclava de sus ancestros músicos. El caso de José Sapiola es un caso que todavía no está investigado, sin embargo los historiadores de la época, bueno, José Sapiola también era un músico, también un escritor de la época, un personaje muy importante también del ámbito cultural del siglo XIX, peleó también en las guerras de independencia, estuvo ahí también en las guerras de independencia. José Sapiola también, me imagino que algunos saben, ¿no?, que se decía en el siglo XIX que tenía sangre negra, ¿no? Y de hecho hay historiadores que lo dicen. Él nunca reconoció su ancestría afro, era un hijo ilegítimo de un argentino que se vino de joven a estudiar acá, de una familia de mucha alcurnia, se vino joven a estudiar acá y tuvo amores con una mujer que era allegada a la familia de que lo acogió acá en Santiago de Chile. Posiblemente de haber sido una criada o algún tipo de quizá hija ilegítima de la familia esta, ¿cierto? De hija de esclava, me imagino yo, y tuvo amores con esta mujer, nació este hijo, pero él luego el padre volvió a Argentina, ¿ya? Entonces también es un caso bastante interesante de una persona que está en el ámbito cultural y que tiene una ancestría afro, pero que no se reconoce, ¿no es cierto?, que la historia la ha ido de alguna manera olvidando. Y esta tercera foto, bueno, realmente la traigo a colación porque es el abuelo de Gladys Hopia, que es una de nuestras amigas de Afro Coquimbo. Ella es con ascendencia reconocida de Ayita, pero ella también se autorreconoce como afrodiaguita, también sabe que tiene ascendencia afro en su familia. Aún no ha investigado profundamente su historia, pero sí lo sabe, y encontró hace algún tiempo esta foto de su abuelo, que para ella le da cuenta de efectivamente, en términos fenotípicos, una ancestría afrodescendiente, ¿no? En este abuelo de ella, que no sabe mucho, ¿no? Yo la invité a que participara de esta charla el día de hoy, o que se adhiriera a las actividades que hace Viva la Genealogía, para que ella pueda de alguna manera buscar esa ancestría que sería súper interesante de descubrir. Que también, bueno, por eso lo pongo aquí a Ernesto Hopia, porque tiene mucho significado también con respecto a todo lo que nosotros hemos estado haciendo en Afro Coquimbo, ¿no? Que tiene que ver más con temas de difusión, de recuperación histórica, pero sí hay un gran trabajo genealógico que es importante de empezar a hacer, ¿ya? Pero bueno, hemos mostrado anteriormente ciertos hombres, vemos aquí niños sobre todo, ¿cierto? En espacios de servidumbre, de minería, a estos hombres importantes, ¿cierto? De la música chilena, y a don Ernesto. Pero también, ¿dónde están las mujeres? Y allí quiero hacer un pequeño hincapié en pensar el tema de la maternidad, ¿cierto? De la maternidad en relación a cómo se transmite la afrodescendencia y cómo también se transmite la esclavitud, ¿no? Bueno, todos quienes estudiamos historia colonial y historia de la esclavitud, sabemos la importancia de las mujeres, bueno, por dos cosas. Uno, porque efectivamente son las mujeres las transmisoras de la esclavitud,
pero también son las que son transmisoras principalmente del mestizaje de la esclavitud, ¿no? Muchas veces, es muy usual, que las mujeres tengan hijos de sus amos, ¿no? Eso no es una cosa extraña, por lo menos los primeros hijos que tienen, o el primer hijo que tienen, muchas veces es el hijo del amo. Después, muchas de estas mujeres se casan o tienen una pareja que es también esclavizada o también afrodescendiente, pero normalmente muchas veces son los primeros hijos son los del amo. Entonces allí ocurre también un proceso de mestizaje en este espacio, sobre todo doméstico. Y por otra parte, las mujeres, en lo que corresponde a la agencia social y a la participación en un espacio social y político de la época colonial, son muy importantes. Según las leyes hispanas, los esclavos o esclavas podían demandar justicia, demandar o libertad o demandar cambio de amo. Le demandar libertad para ellos mismos o demandar libertad para sus hijos. ¿Ya? Y cambio de amo en caso de, por ejemplo, comprobarse que los amos castigaban en exceso a sus esclavos. Un esclavo podía, previa obviamente justificación, solicitar el cambio de amo. Entonces, en ese espacio legal, en donde los esclavizados sí tenían estas prerrogativas y podían acceder a la justicia, hay historiadores que han ido recolectando todos estos casos, que están en Real Audiencia, en Capitanía General y también en algunos juicios de espacios regionales, ¿cierto? De provincia, en donde solicitan diferentes tipos de cosas, pero principalmente libertad de cambio de amo. Y normalmente, o sea, ya está súper comprobado en Hispanoamérica que las principales demandantes en estos juicios por libertad y cambio de amo son las mujeres. Son las mujeres las principales personas que demandan libertad para ellas o para sus hijos y que participan y que accionan estos espacios judiciales. Por lo tanto, son bastante agentes en este espacio de la transformación y la agencia social y el mejoramiento de su situación en términos sociales. Les dejo yo aquí este par de libros que son súper interesantes de consultar. El de Carolina González, yo sé que está disponible todavía en la editorial universitaria también. El libro de Rosa Soto, creo que ya no está disponible para ser comprado, habría que comprarlo usado nomás, hasta lo que sé. Pero de todas maneras son dos libros, si les interesan estos temas, bastante interesantes. Y el de Carolina González, lo interesante que tiene es que ella transcribe casos judiciales completos. Entonces ahí ustedes pueden encontrar nombres y de testigos, de los demandantes, etcétera, que están participando de estos casos judiciales en esta época, ¿no? Entre 1740 y 1823. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el proceso de independencia y esta idea de la desaparición del negro. Bueno, aquí esta imagen yo se la robé también es de Subercaseaux, ¿no es cierto? Como les dije, me gusta mucho Subercaseaux. Se la robé a Luis Madrid, que es el que conoce muy bien la época de la independencia, porque aquí en esta esquina aparecen efectivamente la banda de militares de los infantes de la patria, que son militares negros, ¿no? Muchos de ellos son negros africanos, otros tantos son negros venidos desde las provincias argentinas y otros tantos son nacidos acá en Chile, ¿ya? Y participaron activamente en todo lo que, o había varios, en realidad varios batallones de negros, de pardos, de morenos, que participaron activamente en las guerras de independencia, y está también eso absolutamente documentado y está historizado también, y bueno, y siguen, hay todavía investigaciones que están llevando a cabo al respecto, y que son tremendamente interesantes para poder conocer también la participación de afrodescendientes en el espacio militar en una época álgida como la independencia. ¿Cómo podemos explicar la desaparición, ¿no es cierto? Porque tenemos esta idea de que parece irrisorio, ¿cierto? Inverosímil, como decía Joaquín Díaz Garcés, la presencia de esclavizados, la presencia de tráfico de esclavos, la presencia de negros, ¿cierto? De africanos en este territorio. Antes de eso, quiero comentar acá estos son datos que son extraídos de, bueno, sabemos que el proceso de independencia comienza en 1810 con la primera junta, ¿cierto? Y se consolida, por lo menos con esto que aparece en esta imagen, ¿cierto? La proclamación y la jura de la independencia se consolida en 1818. Sin embargo, Chile como tal
su territorio y esta idea de la chilenidad, como la conocemos hoy, no se constituye sino hasta 1920 más o menos, que es como cuando ya se consolida efectivamente la ocupación territorial hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Y esta chilenización obligatoria de todos estos territorios. Entonces todavía en 1803 estamos en un espacio de transformaciones, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se hace un censo para ese entonces, y me imagino que muchos conocen ya este censo, obviamente. Aquí yo saqué los porcentajes de afrodescendencia en estos censos, también con todas las salvedades que tiene, obviamente, un documento de esta época, en donde podemos decir quizás no toda la gente fue censada, o también muchos de estos que aparecen como españoles, efectivamente también muchos de ellos eran efectivamente mestizos, ¿cierto? Tenían ancestría africana, tenían ancestría indígena, pero son anotadas como casta española igual, y por eso es un abultamiento harto grande de los españoles. Sin embargo, igual es significativo que a pesar de eso, sí hay presencia afrodescendiente, ¿cierto? Negra y mulata, que es reconocida en este censo. Vemos 5% Rancagua, Colchagua 6%, etcétera. Ahí pueden observar los diferentes porcentajes, pero me voy a detener principalmente, bueno, ya un porcentaje del 10% en Melipilla o el 10% en La Ligua, por ejemplo, ya es un porcentaje importante para reconocer a una comunidad o a un grupo de personas, quizás no formaban comunidad, ¿no? Pero sí era un grupo de personas que estaba presente, ¿no es cierto? Resaltaba dentro de este espacio social. Incluso llegar al número de 18 o 19% que vemos en Copiapó y en Coquimbo, ¿cierto? Ese es un número bastante elevado de personas de origen africano, ¿no? ¿Cómo se podría explicar estas personas de origen africano en este espacio del norte tradicional de Chile, ¿cierto? Como es Copiapó o Coquimbo. Bueno, puede ser en un sentido, ¿cierto? En un primer término, por esta demanda muy temprana de personas de origen esclavizado, o sea, de origen africano esclavizadas para el laboreo minero, una menor proporción de personas indígenas en esa zona, lo que hace que fuese más importante esta presencia o más necesaria esta presencia. Eso por una parte, ¿no? Podría ser una explicación. Y he puesto también el censo de Arica, puesto que si bien Arica no pertenecía a lo que era Chile, ¿cierto? No era administrativamente, no era Chile en ese entonces, sí pertenece hoy y puede ser también un referente para entender la presencia afrodescendiente el día de hoy en Arica, y entender también lo que seguramente muchos de ustedes conocen ya, lo que está sucediendo el día de hoy con esta búsqueda y reclamos del pueblo tribal afrodescendiente, que ya ha sido reconocido por ley desde el 2019, por integrar la Convención Constitucional y tener una participación política más activa en lo que es la conformación de este nuevo Chile que se supone que va a surgir después de la Convención. Arica obviamente fue censado dentro de lo que era Perú, pero también el mismo año, y ahí sí aparece un porcentaje de un 37% de personas afrodescendientes, ¿no? Y el porcentaje de españoles es bastante bajo en ese entonces. Entonces vemos que de alguna manera el porcentaje mayor es más bien centro-norte de personas afrodescendientes. Sin embargo, no deja de ser significativo la presencia afro en otras de las provincias chilenas censadas en ese momento. Este censo no consideró Santiago y tampoco consideró Concepción, así que no tenemos esa información. Esto, bueno, obviamente son números referenciales, pero lo interesante es pensar que efectivamente había personas que estaban siendo imaginadas, vistas, o también que quizás autoadscribían a una identidad negra o mulata, ¿ya? Porque ese es las principales nomenclaturas que se utilizan en este censo, negra y mulata, pero muchas veces sabemos que obviamente hay una mezcla mayor. Solamente para hacer una anotación de lo que significa tener un 10% de ancestría africana o de presencia afrodescendiente, ¿no? Este investigador Jan Arsen Yao dice: los afrodescendientes están dispersos en todos los países de la región y representan volúmenes importantes en algunos de ellos. Esto es para el día de hoy, ¿no? La población de las islas del Caribe, tanto las Antillas mayores como menores, es mayoritariamente de ascendencia africana. Haití, República Dominicana, Cuba y Jamaica tienen un porcentaje que supera el 80%. En la parte continental, Brasil, con más del 50% de población afrodescendiente, concentra el mayor número de afros.
Le siguen países como Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, donde los afros son en torno al 10% de la población. Eso es el día de hoy, ¿no? Entonces, imagínense, retrotraernos al pasado, ¿cierto? A 1813, y pensar que hay un 10% de afrodescendientes en Melipilla o en La Ligua, o que hay un 19 o 18% de afrodescendientes en Copiapó o en Coquimbo, o un 37% en Arica, ¿no es cierto? Eso nos da cuenta de una presencia bastante importante. ¿Qué pasó después? Bueno, ese es el gran misterio, ¿cierto? Bueno, no es tan misterioso en realidad. Sabemos que tanto Chile como Argentina, que era el gran puerto de entrada, Buenos Aires, el gran puerto de entrada de esclavizados, de repente se transformó en un país blanco, ¿no es cierto? Entre comillas. ¿Qué pasó? Obviamente sabemos qué pasó. Pasó el racismo, ¿no es cierto? Pasó todas estas políticas racistas, blanqueadoras de estos países sudamericanos, que también promovieron estas migraciones europeas para, entre otras cosas, mejorar, entre comillas, la raza, ¿no es cierto? Y eliminar estas poblaciones indeseadas de este país, de estos países, ¿no? De esa también hay una cantidad enorme de documentación que conocemos sobre las políticas efectivamente racistas que tienen todos los países americanos, ¿no? Referencia, esto es un estudio de ADN que se hizo, creo que en 2017, si no me equivoco, salió publicado esto. No es una muestra muy grande, no sé, yo no sé, los expertos en ADN sabrán si 358 personas es una muestra importante para dar cuenta de una ancestría, pero de todas maneras es para dar cuenta y para mostrar que aún con las migraciones europeas, aún con diferentes tipos de políticas de mestizaje, etcétera, aún persiste, ¿cierto?, esta ancestría africana en una muy buena parte de la población chilena, ¿cierto?, algunos con más, otros con menos, y curiosamente, a pesar de que el pueblo tribal afrodescendiente, o que a principios del siglo XIX existía una gran población afro en Arica, en este estudio por lo menos de ADN, el mayor porcentaje de afrodescendencia aparece en La Serena y Coquimbo, ¿no? Esto simplemente para dar como pues seguir con esta idea de los porcentajes, ¿no? Y también da que pensar. Hipótesis de la desaparición, bueno, tiene que ver con cosas que ya hemos mencionado. Uno, el tema del mestizaje afroindígena en zonas rurales, creo que es algo que hay que investigar más profundamente. Muchos de los mulatos que aparecen, y esto para quienes están investigando su ancestría, muchos de los mulatos que aparecen efectivamente en los parroquiales tienen ancestría indígena. Entonces aparecen como anotados como mulatos, pero correspondería a anotarlo entre comillas como zambos. Eso por una parte. Por otra parte, muchos negros y mulatos, ¿cierto?, negros o personas mezcladas, se integraron a los pueblos de indios y se transformaron, entre comillas, en indios, ¿cierto?, para el siglo XIX, y luego en campesinos para el siglo XX. Por lo tanto, hay un mestizaje indígena muy importante. Segundo, bueno, en el espacio popular de las ciudades, estos afromestizos, ¿cierto?, dejaron de ser afro, dejaron de ser negros o mulatos y se transformaron en esta gran masa popular que se llama el roto chileno, ¿no es cierto? Y desaparecieron de alguna manera del imaginario como negros o como mulatos. Y por otra parte también hay una ascensión social y una profesionalización que hemos visto, por ejemplo, en Federico Guzmán o en Sapiola, ¿cierto?, que al transformarse en personas de las clases medias o medias altas, ¿cierto?, desaparecen ellos esa ancestría afro, se olvida, entre comillas, esa ancestría afrodescendiente, esa ancestría negra, esa ancestría esclava, ¿no? Por otro lado, y también hay una negación de la historia político-militar, ¿no es cierto?, la historia de esta presencia afrodescendiente en las guerras de la independencia, etcétera, o también de la ancestría de algunos personajes importantes del espacio político, una negación a través de la historia cultural, ¿no es cierto?, la historia de la música u otras historias también han negado esta presencia. Y bueno, la genealogía también, que muchas veces ocultó estas ancestrías, y también todos estos procesos migratorios que conocemos en el siglo, fines del XIX y principios del XX, en donde se propagó esta migración, o se estimuló esta migración precisamente para poder blanquear la población, ¿no es cierto?, con una idea de lo indeseable negro. Y esto produjo evidentemente un proceso de criollización, una educación homogenizante, todos éramos criollos, todos éramos hispanodescendientes, la idea de lo negro como lo extranjero y la idea de lo negro como lo inferior, y el racismo que ya está ya conocido, ¿no es cierto?, y bastante documentado en nuestra historia. Bien, ahora yo voy a meterme con un poquito, esto es ya más cortito, lo último, que es como lo que le tocaba exponer a Rafael,
No sé cómo voy con el tiempo. Bien, dale nomás. Bien, ya. Estoy tratando de hacer todo súper rápido ahora. Ya. Bueno, este mapa lo hicimos pensando en una pesquisa que hemos estado haciendo con Afro-Coquimbo de todas las cosas que se han escrito referente a lo afro en Chile. Y esto es un mapa sobre específicamente trabajos históricos sobre presencias afrodescendientes, negros y mulatos, ¿cierto? Principalmente en la colonia y también al principio del 19, en diferentes lugares de Chile. Para quienes les interese, bueno, conocer dónde se han hecho cosas, aquí están estos lugares en donde se han hecho cosas, ¿no es cierto? En Arica, evidentemente, bueno, Arica también tiene trabajos sobre historia del siglo XX, ¿no es cierto? Porque obviamente para incluirlo dentro de lo que es Chile, hay muchos trabajos que se han hecho sobre el proceso de chilenización del principio del siglo XX. Pero lo que es hacia el sur, ¿no es cierto? Lo que es Tarapacá, la región de Coquimbo, La Ligua, Valparaíso, incluimos Mendoza, pensando en que también fue parte de Chile en algún tiempo, Santiago, Talca, Concepción. Todos esos espacios han sido ya bastante estudiados, algunos un poco más, un poco menos, con respecto a historia afrodescendiente. Entonces, bueno, son trabajos que están disponibles en general están disponibles online y se pueden consultar, otros hay que buscarlo un poquito más. Pero faltan algunos espacios. El espacio de la Araucanía, por ejemplo, es todavía un espacio que hay muy poco de investigación. Concepción también hay poco en realidad, están bastante incipientes las investigaciones en Concepción, lamentablemente. Y el grueso de investigaciones están, bueno, para Santiago, para Valparaíso es lo que más hay. En La Ligua también actualmente hay un investigador que está trabajando y haciendo hartas cosas para esa zona. Pero aunque hay todavía, están estas investigaciones de estas regiones, estas zonas, falta muchísimo por trabajar, ¿no? Muchísimo por investigar. De ahí les voy a dejar el link de toda esta recopilación que nosotros hemos hecho, de todos los trabajos que se han hecho en Chile desde 1939 a la fecha, para quienes les interese investigar un poquito más de algunas regiones o de algunos temas en particular. Bien, ahora para abocarme un poquito a lo que le tocaba hablar a Rafael, tenía que ver más con el tema regional y cómo podríamos ahondar en el tema regional desde esta perspectiva global, ¿cierto?, de la trata de esclavizados y de la presencia afrodescendiente y afromestiza en Chile. Bueno, nosotros como Afro-Coquimbo nos hemos concentrado principalmente en el espacio coquimbano. Tenemos que pensar que, bueno, hoy en día la región de Coquimbo, ¿cierto?, tiene ciertos límites, pero en su momento la región de Coquimbo también abarcaba lo que hoy en día es la región de Atacama, por lo tanto era una región bastante grande. Por lo tanto, si no queremos estudiar históricamente, hay muchísima documentación que trabajar, aunque evidentemente la zona de Atacama era menos poblada que la zona de lo que es Coquimbo hoy en día. Personalmente, yo me he abocado a trabajar principalmente lo que es el Valle del Elqui y el Valle del Limarí, ¿ya? Pero obviamente hay otras zonas en Coquimbo que están ahí a la espera de ser investigadas desde diferentes perspectivas, que seguramente tienen mucha riqueza en términos de documentos posibles de investigar. Bien, bueno, aquí hay unos mapas, más que nada son como de referencia del espacio a comentar, ¿no es cierto? Me imagino que hay muchos que ya están familiarizados con este espacio, el espacio del norte tradicional, ¿cierto? Del norte verde, del norte chico de Chile, que tiene varios valles principales que están cruzados por estos ríos que generan esta posibilidad de agricultura, lo que ha hecho de esta región una región, bueno, principalmente minera, ¿cierto? Como comentábamos, hay mucho laboreo minero y una demanda de brazos de trabajadores mineros para esta zona, pero también es una zona que ha sido agrícola y ganadera, ¿no? Por lo tanto, hay una diversidad de espacios laborales en donde también podemos encontrar personas de origen africano en todos estos espacios laborales, ¿ya? Tanto en las zonas más bajas, los valles, como en los cerros, las partes en donde, y también en toda la zona que se conecta con este otro lado, ¿cierto? Que sería el lado de, hoy en día, Argentina, ¿no es cierto? Hay una transhumancia natural y antiquísima en todo este espacio, y bueno, principalmente Rafael ha trabajado más este otro espacio argentino, cierta zona de San Juan, y hay una transferencia de personas que nacen en el lado coquimbano, pero
se casan al otro lado, tienen familia, y muchas de estas personas son efectivamente afrodescendientes, ¿no? Que cumplen diferentes funciones, entre ellas funciones, por ejemplo, de crianceros, que es uno de los temas que principalmente ha trabajado Rafael, que son estas personas más bien transhumantes, ¿no es cierto?, que se mueven de un lugar a otro. Es un espacio, bueno, Andacollo fue un centro, aquí aparece un mapa de Andacollo, un centro muy importante, sobre todo en el siglo XVII, y también parte del XVIII, era un lugar central, de administrativo, eclesiástico, etcétera, poblacional. Y luego ya, bueno, La Serena también siempre fue, obviamente era también puerto, un puerto pequeño, pero también un puerto en donde hemos encontrado efectivamente que es un centro de comercio esclavo local, en donde hay un comercio principalmente de gente, de personas que son mulatos o mulatas. Y muchos de estos personas comerciadas, ¿cierto?, vendidas y compradas, transadas en La Serena, en la ciudad de La Serena, son efectivamente del interior, del Limarí, de diferentes zonas del Limarí o del Elqui, que son vendidas en La Serena, y algunos de ellos son llevadas hasta Lima, ¿no? Entonces hay un tráfico directo entre Coquimbo y Lima, a pequeña escala, de personas de origen africano. Muchas veces estos son mulatos, ¿ya? No son negros ni son africanos. Entonces también eso es interesante ver cómo hay un tránsito de personas a todo nivel, de que hay ciertos centros obviamente operativos dentro del corregimiento de Coquimbo en esta época. De La Serena también, sobre todo en el 17, fue una ciudad un poco peligrosa, habían ataques piratas en ese entonces, imagino que ya saben. Entonces siempre la vida fue más hacia el interior. Pero La Serena, a pesar de eso, sí se constituyó como un puerto, sobre todo en el 18, de tránsito de personas esclavizadas en este comercio en pequeña escala local. Y era uno de los lugares donde más había también esclavizados, ¿no?, como capital del corregimiento. Bueno, volvemos al censo de 1813, pero ahora desagregado a lo que refiere al corregimiento de Coquimbo, y vemos que hay lugares bastante interesantes. O sea, veíamos que había un porcentaje general, ¿cierto?, de un 18% de personas de origen africano en el corregimiento, o en esta provincia, para ese entonces, pero vemos que, por ejemplo, en la zona de Barraza, que esto queda en el Limarí, hay un 40% de personas declaradas como negros o mulatos, ¿ya? Y en este lugar, sobre todo, son mulatos. Y esos mulatos sí, bueno, según también las investigaciones de Guillermo Pizarro, ¿cierto?, genealogista fallecido, que hizo mucha investigación sobre el Limarí, él me contaba que, o también se sabía por la revisión de los documentos, dan cuenta de eso, de que este porcentaje de mulatos en muy buena parte eran más bien de un mestizaje con indígenas, eran mulatos de indios, no eran mulatos de españoles. Entonces hay un porcentaje importante de negros y mulatos y de este mestizaje afroindígena que se da en esta zona de Barraza, lo que no deja de ser poco significativo. Las otras zonas, bueno, son zonas más del el Elqui también, en la zona también cerca de La Serena, en La Chimba, ¿cierto? Con porcentajes también importantes de personas de origen africano. Estos son bueno, creo que son 13 distritos, no me acuerdo exactamente, aquí no aparece, no me acuerdo exactamente cuántos distritos estaba dividida la provincia de Coquimbo en ese entonces, pero los más significativos con porcentajes mayores son estos que aparecen acá, ¿no es cierto? La Serena, Guamalata, Barraza, Talca, Pachingo, y La Chimba. Vemos también que el porcentaje de esclavos no es tan grande. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Barraza, que hay un 40% de personas negras o mulatas, vemos que solamente hay un 0,8% de personas que son esclavas dentro del porcentaje total de la población del distrito. Es decir, la mayor parte de las personas de origen africano, que son anotadas como negros o mulatos en este entonces, en estas zonas en particular, la mayor parte son libres, ¿no? Y ahí tiene que ver con, uno, la mezcla con personas de otros orígenes, ¿cierto?, mestizos o indígenas, y por otro lado también los mismos procesos de liberación que van teniendo paulatinamente las personas, ¿no es cierto?, producto de estas posibilidades de libertad que tenían, como ya les conté, frente a la justicia colonial. Bueno, de toda esta muestra, ¿cierto?, que son los lugares donde más hay presencia afrodescendiente o negra mulata,
vemos que es La Serena la que más tiene presencia esclava. Es decir, nuevamente, igual, posiblemente tiene que ver con la cuestión de la utilización de esclavitud en espacios urbanos, pero también tiene que ver con la posibilidad de que exista también un tránsito de esclavizados en esta ciudad, ¿cierto? Porque es un lugar un centro de comercio, ¿no es cierto?, de personas de origen africano esclavizadas. Bueno, para hacer toda esta historia, ¿no es cierto?, que les he ido contando, y específicamente trabajar en lo que corresponde a la región de Coquimbo, hemos nosotros trabajado con varios tipos de fuentes. Bueno, no son solo en la región de Coquimbo, sino que también estudios, por ejemplo, los estudios que ha realizado Luis Madrid, que son más bien centrados en Santiago y sus alrededores, y también lo que respecta a espacios argentinos, Mendoza, por ejemplo. Hay varios tipos de fuentes que son posibles de investigar. Yo sé que todos estos también son posibles de trabajar desde la genealogía, ¿cierto? Son documentos de archivo, coloniales o del principio del siglo XIX. Y bueno, nos dan luces sobre un montón de procesos y de dinámicas que son posibles de establecer entre los diferentes grupos sociales de la época colonial y del siglo XIX. Los documentos notariales nos dan cuenta de un tipo de documento muy importante que hemos trabajado, que son las cartas de venta. Ahí aparecen todos los registros de las ventas y de todo este tráfico que nosotros podemos visualizar para la región, y que les he comentado que se centraba principalmente en La Serena, pero también hay ventas en otros lados, pero La Serena es como el lugar, el centro administrativo, obviamente, es la capital. En los notariales también encontramos, bueno, obviamente testamentos en donde aparecen estos esclavizados dentro de estas herencias, y también están las cartas de libertad. Las cartas de libertad, como les contaba, todas estas posibilidades de liberación de los esclavizados están aquí contenidas en estos archivos notariales. Las cartas de libertad se daban por diferentes razones, muchas veces, bueno, por diferentes razones, pero muchas veces eran graciosas, es decir, los amos dejaban libres a sus esclavos sin solicitud de paga alguna. En otras ocasiones los esclavos sí tenían que pagarle a sus amos para ser libres, es decir, se compraban a sí mismos. Pero aparecen todas estas cartas en estos documentos. Los judiciales, como les decía también, todas estas demandas por libertad, demandas por cambio de amo y otro tipo de demandas que aparecen también, muy interesantes en este espacio judicial, tanto civiles como criminales. Aparecen muchas veces esclavizados y esclavizadas, y también afrodescendientes no esclavos participando de estas demandas, de estos espacios judiciales. Fuentes eclesiásticas, eso ya es muy conocido por el mundo de la genealogía, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con partidas bautismales, de funciones, etc. Y también hay otro tipo de fuentes que son conventuales, ¿no es cierto? Como les contaba, jesuitas o los otros órdenes religiosas de mujeres y de hombres contaban efectivamente con un contingente esclavizado bastante importante. Entonces también es un lugar donde se pueden encontrar personas esclavizadas. Fuentes administrativas y militares en general. Y bueno, obviamente hay una bibliografía que nos da cuenta de esta presencia. Entonces, bueno, la posibilidad de encontrar esta presencia es bastante amplia. Nosotros hemos revisado algunos de este tipo de documentación, pero existe obviamente mucha más documentación que está ahí disponible para ser investigada. Lamentablemente no nos da el cuero para buscar todo esto. Así que siempre estamos instando como Afro-Coquimbo a las personas que quieran y que deseen buscar estas ancestrías. Están ahí obviamente todos estos documentos disponibles, ¿no? Otras cosas que yo he trabajado en particular, también hay mucha literatura que ha surgido durante el siglo XIX. Literatura, me refiero a relatos costumbristas, tradiciones, leyendas, episodios, que como el mismo que mencionaba del el Camino de los Esclavos de Joaquín Díaz Garcés, que también da cuenta de esta presencia afrodescendiente para la región. En particular, Manuel Concha, uno de los tradicionistas más conocidos y más importantes de la región de Coquimbo, La Serena en particular, con sus tradiciones serenenses, y él en muchas de sus tradiciones habla de personas de origen africano, están ahí presentes negros, mulatos. Algunas veces son simplemente personajes y otras veces son protagonistas de las historias. Así que también es una fuente interesante para conocer un poco más esta historia en la región de Coquimbo.
Bueno, no, para no extenderme más, solamente no voy a leer estas dos fuentes que aquí agregó Rafael, una carta de libertad, como les contaba, y un judicial. Esta, bueno, carta de libertad, como les contaba, muchas veces se dan por libertades graciosas, ¿cierto? Por buenos servicios de los esclavos, a veces son esclavos que son mayores, ¿cierto? Que han crecido con cierta familia y que se les otorgan estas libertades. Esto no quiere decir que estas personas se fueran de la casa, muchas veces siendo libres se quedaban en estas mismas casas donde habían vivido toda su vida, ¿no? Pero se les otorga esta posibilidad de ser libres, que también para muchas personas es tremendamente significativo, ¿no es cierto? Obtener la libertad. Y para otras personas no tan solo es simbólico o significativo, sino que efectivamente les permite tener, para gente que es más joven obviamente, tener hijos, a mujeres, por ejemplo, mujeres que son liberadas para poder tener la posibilidad de tener hijos libres. Y eso es tremendamente importante para una transformación en el espacio social. Y lo que responde, bueno, este es un judicial de Ventura Ogalde, que solicita su libertad. Este es bastante interesante porque era podemos decir, un criancero que vivía en el cerro, y él era esclavo, pero su familia no. Y solicita la libertad a su amo, ¿no? Alega malos tratos y otro tipo de cosas, ¿no? Esto no es extraño, ¿no? Solicita libertad por diferentes razones, ¿ya? Este sí no sabemos si realmente obtuvo su libertad o no, simplemente lo vendieron. Bien, y bueno, no sé cuánto nos quedará, pero aquí hay otro cuadrito en donde hablamos un poco de lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con esta idea del mestizaje, esta idea de cómo el mestizaje va dando posibilidades, uno de personas de origen africano que tienen un mestizaje con indígena, o de poder transformarse, entre comillas, en indios, ¿cierto?, en el siglo XIX, o de allegarse a pueblos de indios, ¿cierto?, y integrarse a este otro espacio indígena. Otros que efectivamente van cambiando de estatus porque se van transformando de mulato a mestizo, de mestizo a cholo, de cholo a cuarterón, etcétera, y van transitando por diferentes categorías coloniales que finalmente llegan a participar de un espacio mestizo en general, y que después se transforma, entre comillas, en este espacio de la plebe. Aquí vemos, bueno, estos son algunos registros de Sotaquí que estuvimos trabajando antes de la pandemia en la parroquia de Sotaquí, que queda cerca de Ovalle. Estuvimos revisando ahí los libros originales en ese espacio, y vemos efectivamente cómo hay un proceso también de relación afroindígena, estos llamados zambos, ¿cierto? Bastante importante, bastante interesante. Y vemos también una importante presencia de origen africano ya en el siglo XVII, que es cuando comienza este registro en Sotaquí. Ya no es tan solo del siglo XVIII, que es el momento donde se supone que llega más contingente esclavizado al Cono Sur, producto de la llegada a través de Buenos Aires, sino que ya en el siglo XVII hay mulatos, hay zambos, hay morenos. Juan, por ejemplo, el que aparece acá, Juan Pascual Moreno legítimo, vemos que es hijo en Sotaquí de Manuel y de María, ambos morenos, esclavos de Juan Cisternas. En este caso, el término moreno muy seguramente quiere denotar o quiere demostrar que estas personas eran negras y posiblemente eran africanas, ¿ya? El concepto de moreno muchas veces refiere a un negro. Es como una especie de eufemismo o un sinónimo de negro, ¿no? Y en este caso posiblemente ambos, Manuel y María, eran morenos, ¿cierto? Eran negros, esclavos, y en este caso tuvieron ambos un hijo, ¿cierto?, que ha anotado como moreno y además es legítimo, ¿no? Entonces vemos que también había una posibilidad de matrimonio para el espacio esclavizado, el mundo esclavizado. En ese sentido, no podemos decir, si bien estaban sometidos a esta imposibilidad de libertad, ¿cierto?, legal, sí habían un espacio en donde ellos podían, en el cual ellos podían transitar como personas, como sujetos de derecho también, ¿cierto? Podían reclamar libertad, reclamar cambio de amo, etcétera, y también se podían casar. En ese sentido, quizás el sistema hispano es un poco distinto a otros sistemas en otros lugares de América con otras colonias, ¿no? El sistema hispano en ese sentido nos deja
entrega estas posibilidades, y de ahí también la posibilidad de mestizaje y la posibilidad de mezcla cultural y también fenotípica entre personas, biológica entre personas, y esta posibilidad de traspaso y tránsito por diferentes espacios sociales. Bien, bueno, eso era lo que Rafael había preparado, espero haberlo dicho bien. Para terminar, simplemente les voy a, bueno, esto que le había comentado anteriormente sobre lo que hemos hecho, hemos confeccionado con Afro Coquimbo, esta lista de referencias sobre presencia africana y afrodescendiente en Chile. Es una lista bien grande, que hay muchas cosas entre medio, hay trabajos que efectivamente hablan sobre presencia afro en Chile, pero otros tantos que hablan sobre mestizaje o sobre otro tipo de cosas, pero mencionan de manera relevante la presencia afrodescendiente en Chile en diferentes lugares, ¿ya? No sé si esto se podrá copiar después, este link, pero de todas maneras nos pueden buscar esta referencia en la plataforma academia.edu, y de ahí igual les puedo copiar el link en el chat de Zoom, por si les interesa conocer esta lista, y muchos de estos textos están efectivamente disponibles online, así que pueden consultar para quienes les interese. Sí, bien, hasta aquí con mi presentación. Muchas gracias por la atención. No sé si anduve muy rápido. Muchas gracias, Montserrat. No, estuvo bien, perfecto. Muy bien. Muy completa tu charla. Se nota que han hecho un trabajo bastante arduo en este tiempo y han estudiado bastante el tema. Es curioso también y bueno que hayan tenido acceso también a los archivos parroquiales, porque eso es una ventaja donde hay bastante registro igual. Sí, bueno, ahí yo creo que es un enorme mundo para poder trabajar. Es interesante tener también, claro, acceso a los originales. Claro. Es mejor que los microfilmados, pero de todas maneras la cantidad de información ahí y la posibilidad de investigar estas relaciones interétnicas, podríamos decir, es bastante positiva para poder establecer estos nexos y estos entramados sociales que se van generando a través que uno puede visualizar a través de estos documentos. Exactamente. No sé, bueno. Yo, bueno, lo había comentado antes, pero en algunas parroquias que he revisado aparecen, por ejemplo, cabos de Nueva Guinea, que es el detallito, y han aparecido varios por ahí entre búsquedas, pero más en la zona de Maule, que es donde yo reviso. Y han aparecido varios así inscritos como, no sé, hijos de o un matrimonio de un esclavo que se dice naturales de Nueva Guinea. Sí. Algunas veces aparto esos datos que los encuentro curiosos, de repente debo tenerlos por ahí. Bueno, sí, o sea, no es tan usual ni constante que aparezcan esclavos registrados como de ciertas zonas de África. Claro, No es lo más que hay, siempre lo que más hay es, o no se menciona el lugar donde viene, simplemente se dice negro, ¿cierto? Negro claro. esclavo, o bien son, claro, esclavizados mulatos, mezclados ya. Pero sí, aparecen y son, se registran eventualmente estos orígenes de algunos de los esclavizados que van apareciendo en estos documentos. Sí, ojo que durante el siglo XVII en particular tú encuentras harto, ¿ah? Harto de Angola, Sí, Sí, más que el me parece que sí. 18. sí, Sí, mucho. O sea, se ven bozales, o sea, uno ve estas identificaciones. ¿Eh? Sí, están sí. ahí. Cosas que me gustaría hacer de repente es tratar de seguir la hebra de esos esclavos, ¿no? Es muy complejo investigarlo nomás, pues ese es el tema, digamos. Súper. Sí, bueno, claro, o sea, bueno, ese no lo mencioné, pero claro, el tema es, eh, hay que, bueno, y también tengo un par de artículos sobre ese tema, como para poder encontrar este hilo de los esclavizados, hay que seguir a los amos, porque obviamente es ahí donde ellos heredan primero, pertenecen a, ¿cierto? Siempre están anotados como perteneciendo a, y segundo, como no tienen muchas veces apellidos ellos mismos, porque obviamente les cambian el nombre, les ponen el nombre cristiano, adquieren el apellido del amo. Entonces, esa es como la única forma de poder seguir a estas personas y siguiendo con quiénes amos estuvieron, cuál apellido utilizó, porque también a veces cambian de amo, son comprados por otro.
siguen ocupando el apellido del amo anterior, o no, a veces puede que ocupen el apellido del amo nuevo, entonces de pronto eso va complejizando claro, la búsqueda de estas líneas genealógicas, claro, de líneas de tiempo de estas familias, sí, creo que debe ser complicado. O sea, yo no he trabajado directamente con eso, pero sí hice como una especie de árbol genealógico con los amos que tenían esclavos para la región de Coquimbo, la investigación que hice para el magíster. Sí, además que generalmente cuando hacían estos registros en las parroquias, por ejemplo, decía, no sé, Juan negro o esclavo de Pedro tanto, y puede haber tenido 2 o 3 con el mismo nombre, entonces también era difícil, muy difícil hacer el seguimiento, excepto que en algún momento, como dice, aparezca con algún apellido y ahí ya tal vez es más fácil hacer el seguimiento, porque uno va buscando con quién se casó, Claro. los hijos, pero igual es bien complicado. Sí, bueno, en ese sentido, ahí los documentos judiciales, si uno encuentra documentos judiciales donde hayan hecho algún tipo de reclamación, los esclavizados, ahí aparecen apellidos. Ahí sí aparecen los esclavos normalmente con apellidos. Claro, son los apellidos de los amos, pero aparecen más individualizados, porque como los documentos judiciales también se van contando historias, porque tienen que contar la historia de lo que pasó, obviamente, para poder entender de qué se trata el juicio. Ahí van dando nombres de personas, los testigos, a veces dan edades, en las cartas de venta también dan referencia de edades. Entonces, claro, para poder encontrar obviamente todo esto hay que juntar harto tipo de documentos, entre partir quizás por los parroquiales, pero ir a judiciales, ir a notariales, para buscar las cartas de venta, la carta de libertades, los testamentos de los amos, en fin, es como buscar como un hilo en un pajar, porque en realidad hay que como unir muchos tipos de documentos para poder dar efectivamente con la identidad de una persona. Así es. Sí, no, de todas maneras. Oye, vamos a ir tomando las palabras entonces. En el chat ya había algunas cosas escritas. Sí. Vamos a hacer algunas preguntas que están en el chat. Pues viene Gerhard, ¿ya? Déjame un segundo. Camila decía que cómo se pueden ver los registros parroquiales para ver la identificación sociorracial en el fondo. Bueno, la puedo responder yo. Puedo ir a un centro familiar y ver los archivos parroquiales que es la forma más cómoda, aunque media complicada actualmente. Pero, o sea, sí, el archivo parroquial, la clasificación de casta aparece ahí mismo. O sea, Sí, claro. no. Sí, porque dice, o sea, puse óleo a Juan, mulato esclavo de, etcétera. Así que eso no, ese, de hecho es entre comillas lo más fácil y lo bueno, entre comillas, de que haya una sociedad de castas en donde se nominan a las personas con estas castas, porque claro, eso acaba después cuando se abole la esclavitud, se empiezan a prohibir estos usos de casta en el siglo XIX, entonces ahí como que ya se empieza a perder todo. Entonces en la época colonial es como entre comillas más fácil ir descubriendo un poco más o menos quiénes son quiénes con estas notaciones que van apareciendo. Tampoco es tan fácil, tampoco es tan cuadradito, pero por lo menos hay cierta referencia. Carlos Hernández dice que entiendo que luego la libertad de vientre de 1811 muchos amos no inscribían las descendencias negras o las llevaban al interior, donde eran invisibilizados. Bueno, efectivamente sí, también hay reclamaciones. Bueno, para esa ley que salió el 1811, ¿cierto? En donde se decretaba que las mujeres esclavizadas iban a tener hijos libres desde esa fecha en adelante. Como era un tiempo también de transición, ¿cierto? Después llegó la Reconquista, ¿cierto? Y etcétera. No todos los curas estuvieron de acuerdo, obviamente, con anotar a los hijos de los esclavizados como libres. Otros sí. Entonces, sí, después empiezan a surgir varias reclamaciones y varios juicios en esas épocas y posterior, después cuando ya vuelve la patria, ¿cierto? La patria nueva. Por estas anotaciones irregulares, se supone, de personas esclavizadas que realmente tendrían que haber sido libres, producto del decreto de 1811. Y claro, bueno, ahí yo creo que ahí hubo muchos subterfugios que hicieron los amos, tuvieron muchas estrategias para efectivamente seguir manteniendo la esclavitud de los hijos de sus esclavas que en teoría deberían haber sido libres. Y claro, ahí también hay un espacio que hay que investigar, si se han hecho investigaciones, hay cosas, pero obviamente falta mucho,
mucho por ver todavía qué efectivamente fue pasando, ¿no es cierto?, con ese proceso. Patricio Legarraga pregunta y dice, bueno, una vez que los esclavizados fueron libres, ¿hubo oficios de los cuales se puedan destacar que se ocuparon en la zona de Coquimbo? Bueno, hay que tener en cuenta de que los esclavizados fueron libres del día uno en que llegaron acá, ¿cierto? Porque había, como les decía, un grupo de personas que se mantuvieron en esclavitud, pero otros tantos se fueron liberando paulatinamente durante la época colonial, y claro, después fueron todos libres en 1823, cuando se declara la abolición de la esclavitud de todos los esclavos afrodescendientes, ¿cierto? Negros o mulatos. Oficios en los que se destaquen, bueno, efectivamente, para la región de Coquimbo no se ha investigado el tema de los oficios de personas afrodescendientes, se ha investigado parcialmente, lo que más hay es para la zona centro, y ahí sí, efectivamente, hay muchos artesanos que son de origen esclavo, que son de origen negro, que ya son libres y que participan de diferentes oficios, zapateros, sastres, etcétera. Eso está bastante estudiado para Santiago. Y también muchos músicos que también están estudiados. Por lo tanto, podría no ser imposible o difícil pensar que para la región de Coquimbo pudiese ser similar, ya personas que se hayan especializado en estos ámbitos. Y lo otro es que efectivamente sí hay mucho minero. Hay un libro de Jorge Zúñiga Ide que habla del mestizaje de color en estos espacios del interior de la región. Y no es descabellado pensar de que si bien habían minas que se explotaban con personas afrodescendientes, negras, mulatas, esclavizadas hasta principios del siglo XIX, estos eventualmente, muchos de ellos ya también eran libres, ¿no? Y participaban de este peonaje minero, efectivamente, junto con otro tipo de personas que no eran catalogadas como negros ni mulatos, pero participaban igualmente. Entonces, también podemos pensar que ahí había un espacio también de desarrollo o de espacio afrodescendiente también. Y lo otro, bueno, aparecen acá muchas felicitaciones y agradecimientos por la charla, Montserrat, que es súper bien, muy buena recepción de parte de todos los que estamos acá. Cristian Mujica subió el link, además, Muchas gracias, muchas gracias. para poder descargar las cosas. Ahora sí, Gerhard. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí también me encantó la charla porque yo creo que tomó muy bien el tema de los afrodescendientes, pero también hablaste más allá de eso, de la manera como se constituye una sociedad y su historia, ¿no? Y yo creo que es muy distinta la manera de ver la historia en Chile en relación a los países andinos, por ejemplo. Hacia acá la historia es realmente desde el ángulo de los conquistadores, y eso no pasa solamente con los afrodescendientes, pasa también con, por ejemplo, el inicio que Santiago fue fundado por Pedro Valdivia, en realidad fue conquistado porque ya había un centro urbano ahí con sus canales de riego, con centro administrativo, entonces habla un poco de la misma cosa y me parece que está muy bien trabajado. Quería agregar también las castas y los registros parroquiales, igual es esa parte como de arbitrario, ¿no? Yo en una de mi investigación pillé una familia con 6 hijos legítimos de los mismos padres, y hay De todo. una india libre, 2 indios, un sambo, 2 mestizos, ¿no? Y son de los mismos papás. Entonces también otra vez es esto, qué es lo que se destaca y lo que se desaparece en la historia, muy, muy subjetivo. O sea, hay obviamente hechos biológicos y étnicos que están por detrás, pero lo que vemos es como la reflexión social en el tiempo, y yo creo que eso también a través de tu investigación se ve con bastante profundidad, y entonces nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Gerard. Sí, bueno, efectivamente, esto, como les decía, sí, es como un referente interesante, importante o muy positivo para quienes investigamos el tema de las castas, ¿no es cierto? Pero tampoco es un espacio absoluto, o sea, también hay una dinámica social. Este tema, sí, de la inscripción de diferentes hijos con diferentes castas, es una cuestión que genera una complicación tremenda, pero también un espacio de una posibilidad de investigación que nos da cuenta de
de investigar y de hurgar más allá en cómo eran los constructos sociales en esa época, porque si nos damos cuenta también hoy en día, por más que creamos que tenemos una identidad estática, realmente no la tenemos tampoco. También nosotros nos podemos clasificar y calificar de diferentes maneras, en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes lugares en donde estemos, con otras nomenclaturas y otros tipos de castas que usamos el día de hoy. Entonces, claro, en realidad diferenciaciones y estas formas de catalogarnos como individuos dentro de una sociedad fueron variadas en la colonia, son variadas ahora, y investigar o pensar qué es lo que hay detrás de todas esas clasificaciones y categorías también es muy interesante de trabajar, y también nos da cuenta de una sociedad dinámica, una sociedad muy compleja. Carlos dice ¿Ya? que si tienes antecedentes sobre comunidades diaguitas o mapuche o alguna otra que le haya dado apellido a las negras para evitar que fueran sacados de sus comunidades por temas sociales, políticos, etcétera. No, no tenemos antecedentes de eso, pero lo que sí hay algunas pistas por ejemplo, hay un caso judicial que fue de la zona más bien de Santiago hacia el sur un poco, no era la Araucanía, que era una mulata que tenía hijos, y los tenía hijos con una partera que era india, que denominada India en el caso judicial, y curiosamente estos hijos se le morían, cada vez que iba a tener hijos se le morían, de haber tenido 3, 4 hijos, no sé, y claro, y lo que pasaba era que efectivamente esta partera le llevaba a los hijos a otro lado para que no fueran esclavos. Ese es un caso, ¿no? No sé cuántos casos más habrán, pero ese caso está documentado porque después se descubre que en realidad todos los hijos estaban vivos y estaban en un pueblo de indios. Hay otro caso, por ejemplo, hay un viajero que en el siglo XIX viaja, bueno, a la zona de la Araucanía, mediados del siglo XIX, y ahí encuentra una machi negra. ¿Cómo llegó esa mujer negra a estar ahí? Nació ahí ¿cómo se llama? No me acuerdo. Boroa, en Boroa, la machi negra de Boroa. Habían 2 mujeres, de hecho, que relata el viajero, de estas 2 mujeres negras, y que las 2 posiblemente eran machi, una era la machi y la otra era una aprendiz de machi. Estas mujeres se escaparon de la colonia del espacio hispano, habían sido esclavas o efectivamente quizás nacieron ahí. Hay muchas cosas que están ahí que no se han Mira, investigado todavía. al respecto al Sí. respecto puedo precisar. No hay que olvidar que para 1598 fueron destruidas las 7 ciudades al sur del Biobío, entre ellas Imperial y Villarrica, ciudades cuyos españoles sí tenían esclavos negros. Y al ser destruidas las ciudades y al haber huido los españoles de la ciudad, dejaron atrás a estos esclavos negros. Y estos esclavos de alguna manera fueron incorporados a las comunidades. De hecho, el apellido actual Curihuinca, que es muy común en la zona de Villarrica, Pucón, hace referencia a un huinca negro, o sea, una persona que no es mapuche, no es indígena, vino con los huincas, pero es de color negro. Y físicamente podemos ver también en esa zona mapuches con pelo rizado y nariz ancha y piel más oscura que el típico mapuche de Arauco o de Mayeco, con clara influencia negroide dentro de su sangre. Habría que hacer, por supuesto, el estudio genético, pero las características negroides siempre son heredadas de generación en generación por mucha mezcla que uno tenga. Hasta yo tengo características negroides, tengo mi puente ancho, me cuesta mucho encontrar lentes, así que algo de ese 1,5 o 3% de africano debo tener. Pero son muy permanentes en el tiempo. Y mapuches negros también se pueden encontrar en la zona de Valdivia, donde también hubo harta actividad esclavizadora. José Pérez Valenzuela está ya varios meses estudiando el tema de la presencia africana en esclavos en la zona de Valdivia, que también pudiesen haberse mezclado con la población indígena, huilliche, mapuche. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo. Esas investigaciones que mencionas, ¿están publicadas en alguna parte? ¿Están disponibles? Porque me parece súper interesante, porque por lo menos desde nuestra perspectiva de historiadores, lamentablemente historiadores de la academia no se han interesado por estos temas. No sé, los que mencionaste, Arturo, ¿son historiadores o son genealogistas? ¿Y dónde se pueden conseguir esas No, investigaciones? José Pérez me parece que está presente en la charla, porque lo leí de repente opinando en el chat. Y en la práctica es experiencia propia, en las mismas comunidades indígenas de Villarrica, Pucón, donde he trabajado, cuentan esto como historia, como leyenda. Claro, Ellos no tienen nada escrito, pero es lo que cuentan ellos. claro. Y, Claro, y eso ellos mismos se refieren a los Curihuinca como descendientes de esclavos negros que datan desde 1598, 1600 en adelante. claro. Claro, ese es el tema, Eso como sí, pues, es la dificultad que en muchos lugares claro, están estas historias, está este conocimiento, esta memoria, pero no parece algo oficial porque no, claro, no está en el papel, no está en la bueno, biblioteca oficial eso es lo y que nos claro, pasa a todos los que tratamos de estudiar esto, que sí, o al no sea, ser, al no ser generado de Santiago y nosotros en regiones somos mirados en menos, sobre todo los que no tenemos formación humanista, y que nos dedicamos a esto por afición, somos meros relatores, no historiadores. Entonces no tenemos peso científico en ese sentido, por más método científico que usemos. sí, pues, no, o sea, para mí me parece dramático el hecho de que haya tanta historia y tanta información y tanto trabajo hecho en estos espacios, claro, fuera de Santiago, y que no se reconoce y que nos dan cuenta de una riqueza investigativa enorme y que lamentablemente, claro, no llega a este conocimiento, entre comillas, oficial. Más que nada un llamado a que por favor escriban y generen material y que pudieran para poder aportar en este tema, porque creo que son trabajos tremendamente valiosos y conocimientos tremendamente valiosos. O sea, hay mucho por hacer todavía y creo que eso es lo importante. O sea, que quienes son especialistas porque viven en los espacios, porque conocen la memoria oral, etcétera, puedan transmitirlo de alguna forma. O sea, yo creo que es importante ocupar. Hoy en día hay muchas maneras de difundir la información, así que más que nada instar a eso y creo que es importante que todos podamos, quienes conocemos cosas, todos conocemos un poquito de todo esto, podamos colaborar en esta construcción de un conocimiento común. Así que por eso más que nada, y también para el tema de poder incluir, si es que han escrito algo, si han hecho algún video, si han hecho alguna entrevista, por ejemplo, o lo que sea, poder incluirlo como en la bibliografía que hemos hecho con Afro Coquimbo, que sería muy interesante. De todas maneras, ofrezco la palabra si alguno de los participantes quiere. Pablo Chafauce. Pablo, sí, estaba hace rato ahí. Hola. Antes que nada, felicitaciones. Mira, yo te quería contar de que yo le seguí la historia a un esclavo de La Serena. Este se llamaba Istán Varas. Ya. Y él era esclavo, o sea, su madre era esclava de familia Varas, y consigue su libertad, la paga, y resulta que él se casa no con una mulata ni con una esclava, sino que se casa con una persona de La Serena de apellido Julio. Tiene varios hijos. Una de sus hijas, me acuerdo yo, se casa con un español de apellido Velasco. Español de España, no español, no. Ya. Y es bastante interesante porque una vez que es libre, trabaja mucho y se instala con una tienda en La Serena. Bueno, en este momento no tengo todos los datos que he ubicado, pero lo pude ubicar desde el bautizo para adelante. ¿De qué año es? ¿Él? Nace por 1770 más o menos. Ya. Mira, la mayoría de los datos los saqué del archivo de don Juan Eduardo Barrios. Ya. Pues sería muy interesante poder conseguir lo que decía Cristian Mujica, ese trabajo.
Sí, yo creo, estoy segura que todo el trabajo acumulado de genealogistas durante tantos años, hay un montón de cosas que están ahí inéditas y desconocidas en torno a este tema, obviamente, y que sí, más que nada como historiadora, como que los insto a que lo compartan esa riqueza, porque en realidad es para poder sustentar y para poder también seguir estas líneas familiares, estas líneas de personas que vivieron y que efectivamente tienen esta memoria, este recuerdo de la esclavitud y de la afrodescendencia, y que no están contadas sus historias en la historia de Chile, ¿no? Entonces creo que es súper importante y como ahí decía Marieta también, encontró mulato en su familia y seguramente todos los que estamos aquí somos chilenos, chilenas, tenemos mulatos en nuestra familia, efectivamente, hace 200 o 300 años. Entonces, contar la historia de estos anónimos, porque realmente son absolutamente anónimos. O sea, a muchos de ellos los secuestraron en África, les quitaron sus nombres y sus historias, les pusieron un nombre cristiano, adquirieron otro apellido. En fin, toda esa historia de estos anónimos, creo que es importante comenzar a reconstruirla, y para eso tiene que haber una colaboración entre todos quienes nos interesa y creemos que esto es algo esencial para instalar dentro de nuestra historia. Uno de los que ha colaborado harto en ese ámbito es Cristian Mujica, que ha estudiado ya varias familias de origen afro. Cristian. Sí, hola, buenas noches. Bueno, sí, efectivamente llevo como unos 12 años estudiando el tema, quizás por las mismas inquietudes que varios de los otros, que era encontrarse una dicotomía entre lo que los archivos estaban revelando y lo que decía la historia, como que aquí no había negro. Y la verdad que se ha ido reconstruyendo y apoyado también por José Ursúa. Hicimos un trabajo a medias, tenemos una segunda parte y una tercera por publicar. Y en la primera parte que publicamos ya en un par de años, en la introducción justamente nos referimos a algunos de los problemas que hay para la investigación, como es el cambio de los apellidos o el criterio que adopta el cura a cargo de brindar los sacramentos. Pero pese a eso, realmente se puede avanzar con paciencia y se puede avanzar en muchos lados. Aquí, por ejemplo, mencionó el caso de Istan, que en realidad era Estanislao, o Istan, figura distintamente. Yo tengo la descendencia hasta el día de hoy, así que me está quitando la parte inédita. Igual que con Federico Guzmán también la tengo, y también ya dejo de ser Inés. Tengo esa, y en el caso de José Sapiola le vengo siguiendo la pista. Tengo una serie de presunciones, datos, pero no he podido encontrar efectivamente que la madre diga en algún lado o sepa que es mulata. Ahora, mi presunción es que sí lo es, digamos, porque he reconstruido todo el entorno familiar de la casa acogida donde esa madre se crió y no hay ni una posibilidad que fuera familiar de ellos. Pero como le digo, esto es una cosa de mucho tiempo dedicarle a armarlo. Como genealogista yo lo hago con gusto y en general como historiadores todos hacemos esto con gusto, a pesar de que quita mucho tiempo. Y lo malo que sucede a veces es que como uno no quiere seguir redondeando o pillando la otra hebra, va pasando el tiempo y uno demora en publicar, que es un poco lo que nos ha pasado ya con esta tercera parte. Y yo creo que final, sin perjuicio que tengo un elenco de unas 15 familias en que sigo una rama hasta el día de hoy. Pero bueno, en algún momento hay que cortarlo. Y lo que otro que he estado tratando de hacer es salir del ámbito de Santiago, y en ese sentido creo que el trabajo que estás haciendo tú en el área de Coquimbo y María Teresa Contreras en Valparaíso son realmente muy buenos. Y si fueran del apoyo de la genealogía, se haría un cruce muy bueno de información entre uno y otro. Eso no es para comentar. Sí, bueno, que Cristian, hemos tenido alguna conversación ahí por correo. Conozco la primera versión, o sea, el primer artículo nomás, el segundo no he podido tener acceso a él, no sé si algún día lo podré tener acceso a él, pero también está incluido en esta lista que hicimos con Afrocoquimbo, absolutamente, porque creo que es un gran aporte. Y sí, creo que falta colaboración entre los genealogistas y los historiadores, o sea, sí, absolutamente
también es de mi opinión que sí, estamos obviamente en un sistema, nosotros que estamos ahí entre comillas, en la academia, tenemos que publicar y todas esas cosas, es parte de nuestra obligación, y estamos en un circuito bastante cerrado en muchos sentidos. Absolutamente creo que es necesario salir y abrirse a la comunidad, por una parte, pero también a otras disciplinas y otros espacios investigativos como es la genealogía, porque eso simplemente lo único que va a hacer es enriquecer nuestro trabajo, y además estamos hablando de historias de personas, ¿no? De personas que efectivamente vivieron, que tienen nombres y que están ahí, y que para eso, para poder conocer esas historias, tenemos que tener una colaboración mutua en diferentes ámbitos. Y un poquito de descendientes afro. Oye, lo interesante del trabajo de Cristian, no sé si han tenido el resto la oportunidad de leerlo, pero toma un esclavo del siglo XVIII, ya 4 familias al menos lo han hecho con Pepe Ursúa, y van haciendo la trayectoria familiar hasta el día de hoy, y son además de este origen, digamos, de esclavos, pero llegan a tener profesionales de primer nivel y súper reconocidos en Chile actualmente, de familias que te parecerían que mimetizadas, digamos, con otras que ocupan la misma posición social, o sea, una alta posición social. Pero yo creo que uno de los más conocidos que tiene esta ascendencia afro es el presidente Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, era tataranieto de una esclava. Entonces, igual es interesante, porque estamos hablando de la primera persona más importante del país, y es descendiente de alguien que era esclava hasta no tantas generaciones tampoco. O sea, eso también probablemente nos diga que la absorción del elemento negro en la sociedad fue rápida, debió haber sido muy rápido, sin distingos probablemente, muy concentrado en el siglo XIX, quizá, bueno, desde antes en realidad venía, ¿no? Pero tiene que haber sido súper rápido, de hecho, no creo que no, digamos. Y además, quizá, y esto puede ser interesante para cómo uno ve los procesos sociales, ¿ah? Pero que esto ocurra también te dice que hay un ambiente propicio para que no se separen las aguas, sino que se mezclen, ¿ah? Entonces, tanto desde ellos, desde este grupo, como desde los receptores, digamos, estaba esta idea de aceptación, de alguna forma. Algo tenía que haber ahí. Cristian, yo creo que me gustaría pensarlo así, pero más bien creo, como Serrat antes, que en realidad acá hubo una concepción más bien media racista, y que estos son, tal como lo decía en el prólogo de ese trabajo, son casos más bien de excepción. Probablemente son gente que el primero, el esclavo que dio el gran paso al acceder a cargos de artesanado, adquirir cierta riqueza, entre comillas, le permitieron subir, y en muchos de los casos este proceso se vio favorecido porque alguna hija se casó con un español recién llegado y, entre comillas, se blanquearon un poco más. Pero quienes siguieran más bien dentro de la comunidad y sin tantas posibilidades de desarrollo personal por un trabajo o algo así, más bien tiraron, como lo mencionó a Montserrat, a un tema de ser sujetos populares ahora, el roto chileno, digamos. Eso yo creo que es la mayoría. Y bueno, lo que sí que es cierto que también yo lo he visto por otros casos, que como dice el dicho, el poderoso don es don dinero, que en algunos casos hubo alguien que hizo mucha fortuna, probablemente él fue mirado en menos, pero ya los hijos no tanto, y los nietos ya están en sociedad. Como puede ser el caso de Nazario Holguín, por ejemplo, que se hizo rico en la minería y ya los nietos están casados en sociedad. Bien integrado. Daniel tenía algo que decir. Sí, gracias. Buena presentación, Montserrat, como siempre. Estaba recordando, no sé si pudiste ver los libros que yo publiqué sobre Codegua y Graneros, porque ellos hablan en parte sobre la gran presencia de esclavos negros que tenía la hacienda, la compañía, durante el siglo XVII, hasta el XVIII. ¿Libros? ¿Lo publicaste en libros? Sí, hay uno que se llama El Valle, Historia del Valle de Codegua,
y el otro es de historia de graneros. Ya, ahí me lo podrían mandar después por mail para agregarlo ahí y buscarlos. Sí, están en línea en la Academia EDU. Ya. También lo que estaban hablando de los esclavos negros en la Araucanía, hay muchos relatos publicados. Por ejemplo, hay uno de 1592 donde rescataron o capturaron 2 mulatos que estaban viviendo dentro del pueblo mapuche de Angol, donde hacen toda una entrevista después, donde sacan mucha información sobre cómo estaba organizado el pueblo mapuche, porque esos mulatos vivían varios años entre los caciques de tanto Mulchen como Angol. Y también hay otros, casi en cada parlamento, devuelven como regalo del parlamento esclavos negros que estaban viviendo entre los mapuches. Entonces, 1725, ¿Y 1730. eso está dónde los viste? ¿Está publicado? Sí, lo de 1592 está publicado en los papeles de Medina, pero también está en los textos principales sobre el pueblo mapuche, porque es la descripción más antigua que hay del pueblo mapuche por un testigo que lo puso todo por escrito. Y también en los libros de los parlamentos que publicaron Zavala y ellos ya en Temuco, ponen adentro los actos, están, y devolvimos 3 esclavos negros que están de tal barco, porque generalmente eran gente que trabajaban en barcos que se hundieron en la costa de la Araucanía. Y el otro, no sé, con Pedro Andrade estamos trabajando para mostrar la presencia africana en Concepción. Sí. Yo ya les mandé todo lo que yo tenía y sí, por los que están aquí, las genealogistas, que cuando hicieron el templo de la Iglesia de Jesucristo Santo de los Últimos Días en Concepción, cuando estaban haciendo el edificio, encontraron un cementerio que estaba donde estaba el estacionamiento. Hicieron una excavación arqueológica y sacaron muchos cuerpos. Y por lo menos uno de esos cuerpos tiene evidencia con el cráneo que era africano. Entonces ahí donde salió la investigación para ver la presencia de africanos en Concepción, porque tienen ese resto de huesos que saben que es de un africano. Entonces estamos en el proceso de ver quién podría ser, porque sabemos más o menos cuándo murió y en qué parte vivía. Pero ese es un proyecto en desarrollo todavía. Sí, estamos muy ansiosos de poder leer algo al respecto. Bueno, he visto exponer a Pedro, así que hemos coincidido en algunas cosas. Así que lo invitamos también a Afrocoquimbo la otra vez. Sí, está muy bueno. Gracias, Daniel, por las sugerencias, las recomendaciones bibliográficas. Así que voy a buscar todo eso. Gracias, Mons. Son muy buenos los libros de Daniel Porciaca. Es bueno. El de Colegua también es bueno. Porciaca. Listo. Yo no sé si, bueno, ya son más de las 9. Hemos estado ya harto tiempo disfrutando. No sé si alguien quiere hacer un comentario, un último comentario para que hable ahora o calle para siempre. Cristian, déjame mostrarle algo a Montserrat, que tal vez, no sé si la ha visto. Es una familia mapuche con un niño negro. Sí, esta foto ha circulado harto. Sí. Sí la he visto. Eran de una familia de Mulchen, decía. Por ahí puede tener algún dato. Sí, ¿de dónde? ¿Sabes de dónde es? De Mulchen. De Mulchen, ya. Sí. ¿Pero alguien está en un repositorio de alguna familia? Estaba en una... Mira, por lo que yo la tengo de una colección que tienen en el Obispado de Villarrica. Ahí estaba. Ya. Ahí tienen esas fotos, así que... Buenísimo. Sí, porque yo la he visto en las redes sociales, pero no sabía dónde era. Sí. Ya. No es muy conocida. Así que... Bueno, yo creo que agradecer a Montserrat por la tremenda charla que nos dio.
y haberse dado el tiempo de haber compartido con nosotros también, haber respondido todas las consultas y habernos enseñado un poco más sobre la historia familiar, ¿cierto?, de quienes componen todo este largo país y de cada componente que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, que al final todos vamos un poco descubriendo y nos vamos encontrando en nuestras investigaciones. Recordé con esto también que alguien consultó sobre, no acá, sino consultó sobre en las páginas de Facebook, que si sabíamos algo de las chinas en Chile. Y de eso por lo menos yo no sé que hay un libro por ahí sobre los chinos en Chile, pero no sé más de eso. Pero también es parte de todos estos procesos que nos llega, o donde nos lleva nuestra investigación de genealogía, y que al final es bueno ir conociendo, y lo que nos entrega hoy día Montserrat también, y anteriormente nos había expuesto Cristian Mujica también, nos ayuda también a reforzar nuestras investigaciones y nos ayuda a aclarar muchos temas también. Pues, así que muy agradecido de Montserrat y de todos los que también participaron hoy día. Un abrazo a la distancia también a Rafael, que no pudo participar con nosotros, y agradecidos también por su buena voluntad. Y bueno, no me puedo despedir sin antes enviarle un cordial abrazo a Pablo, que está pasando por un difícil momento hoy día, y que reciba toda la fuerza de parte nuestra por esta situación que le tocó vivir. Así que muchas gracias, Montserrat, gracias. Muchas gracias también a José por la invitación, Cristian, y todos quienes conforman este grupo, por darme la oportunidad y el espacio de exponer aquí a nombre también de Afro Coquimbo, y espero también que podamos seguir colaborando y seguir aprendiendo en este camino. Así que muchas gracias también a todos y todas quienes pusieron comentarios y felicitaciones en el chat, también por la atención y por la participación, y por las preguntas. Así que muchas gracias. Gracias. Le daré los saludos a Rafael cuando baje del cerro. Cuando baje la punta del cerro. Ya, gracias, Montserrat. Listo, Chao. chicos. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, Cuídense chao. mucho. Que estén muy bien. Gracias.